creemos en nuestro corazón. Hoy, bueno, tengo la bendición, la oportunidad, me mira Daniela, de poder compartir una palabra agradecida, bueno, con el Señor, con los pastores que nos confían y nos invitan, bueno, a poder traer hoy una palabra para compartirles. Bueno, bendecirlos a ustedes, mi familia amada, a todos los que también a través de la transmisión en vivo nos tenemos que acostumbrar, pero ¿cuántos hay del otro lado? Y los bendecimos, que están allí preparándolo todo, atendiendo a la palabra del Señor, y los bendecimos. Y bueno, y antes que comenzar todo, antes de esta palabra, vamos a orar. Ahí mis hermanos me miran, vamos a orar. Voy a pedir a mis hermanos que nos ayuden para orar por esta palabra. Bendito Señor, gloria al Señor. Está su presencia desde que entramos, que todo se preparó, y sigamos en la presencia del Señor. Padre amado, aquí estamos, Señor, hemos podido exaltar tu nombre, alabarte, Señor. Ahora llega el momento de escucharte a ti, Señor. Rogamos que sea tu Santo Espíritu, Padre amado, que traiga esas palabras, eso que abunda en tu corazón, eso que habla tu boca, Señor, y que nos hable, Señor. Todos escuchando, Señor, escuchándote a ti y recibiendo tu guía, Señor, tu dirección, Padre amado, para poder agradarte, Señor. Todos los que estamos aquí, Señor, estamos bajo esa autoridad del Espíritu Santo, bajo tu autoridad, Señor. En mi vida la pongo bajo autoridad, Señor, de mis pastores, Señor, para que allí sea que venga tu bendición y tu palabra. Señor, nos sujetamos a ti para escucharte, Señor. Gracias te damos, todo lo ponemos en tus manos. Rogamos que esta bendición alcance cada hogar que están allí, Señor, porque tu palabra no puede ser detenida por cuatro paredes, Señor, sino que se extiende hasta donde tú mandes, y allí, Señor, llegue tu bendición y el mover de tu Santo Espíritu, Señor. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Le damos un aplauso al Señor. Gloria al Señor. Y cuando oramos y le pedimos al Señor que sea Él hablando lo que hay en su corazón, que no sean palabras nuestras, sino palabras del Señor. Eso es lo que necesitamos poder escuchar. Y el Señor, bueno, había hablado a mi corazón, me fue hablando a lo largo de un tiempo, no entendía mucho, y cuando llegó la hora de compartir, el Señor es como que te arma el rompecabezas y entendés por qué te habló lo que te habló y por qué viviste algunas cosas para poderlas compartir. Vamos a Romanos 10:15. Romanos 10:15 en la versión 60. Y llegó esta pregunta, dice, ¿cómo predicarán si no fueren enviados? Porque para predicar, para poder compartir, tenemos que ser enviados. Esta pregunta, ¿cómo está escrito? Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Pero para poder compartir esas buenas nuevas hay que ser enviados, ¿no? ¿Y cuántos tenemos expectativas? El Señor nos habló este año de estos 3 primeros meses donde el Señor iba a poner esos fundamentos. Pero ¿cuántos tienen expectativas de que el pastor nos compartió que abril iba a ser el mes de las buenas noticias, de las buenas nuevas? ¿Cuántos lo creyeron? Nos tenemos que escuchar y creer. Y acá dice, de los que anuncian buenas nuevas. ¿No? El Señor ha puesto en nuestros corazones, ahí en Sembrando la Verdad, por un mensaje, y siempre terminamos en buenas noticias. El Señor nos envía a poder compartir y vamos descubriendo esas buenas noticias, ¿no? Y vamos a ser enviados, pero necesitamos ser enviados para poder anunciar esas buenas nuevas, porque ya no es tiempo de que nos quedemos callados. Es tiempo de anunciar, de compartir a otros, pero tenemos que ser enviados. Y el Señor habló a mi corazón ahí en Romanos 10, vamos a ir un poquito más atrás al 10, ¿qué tenía que ocurrir con nosotros
porque bueno, no podemos hablar por hablar. Dice en el 10, algo que conocemos mucho, ¿no? Y decimos, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y esto muchas veces yo al menos lo tomaba para mí. Decir, bueno, tengo que creer con mi corazón y confieso y voy a ser salva. Pero el Señor me hacía ver que nosotros tenemos que creer. Eso que vamos a ir a anunciar, primeramente lo tenemos que creer con nuestro corazón. Para que cuando confesemos, para que cuando hablamos, sea para salvación de los que escuchan. Pero no vamos a poder nosotros anunciar o compartir una buena noticia si primero no la creímos en nuestro corazón, ¿no? Y cuando estamos frente al Señor, Él hoy nos va a hablar, primeramente lo hizo conmigo, acerca de esto, de poder creer con el corazón, ¿no? Y cuando estamos frente al Señor nos enfrenta frente a nuestra incredulidad, ¿no? Algo que no nos gusta reconocer. Pero el Señor nos enfrenta con nuestra incredulidad. Para poder nosotros hablar palabras que sean de salvación, vamos a tener que creer con nuestro corazón. Y pues la Escritura dice, las buenas nuevas que vamos a anunciar tiene que ser lo que está escrito. No son nuestras propias palabras. Dice, como dice la Escritura, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Y esto lo vamos a vivir. Habrá situaciones que vamos a vivir para que cuando lo digamos, sabemos que el Señor no deja en vergüenza al que confía en Él, pero hay que pasar y vamos a tener que vivir o hemos vivido o viviremos situaciones para que cuando hablemos esto, realmente haya salvación y otros puedan confiar en el Señor. Y después vamos al 13, versículo 13, por favor. Este lo hemos leído, dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿No? Cuando alguien escucha y va a empezar a escuchar esas buenas noticias, va a poder invocar al Señor para ser salvo. Y acá quiero que vamos atendiendo en los versículos que siguen, porque el Señor nos va mostrando un camino. Dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Entonces, no se puede invocar, no se puede pedir ayuda al que, si no hemos creído primeramente. Dice, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿No? Qué tremendo, porque mejor decimos, ¿quién hoy no escuchó hablar del Señor? Pero ¿cómo escucharon? Escucharon hablar porque se puede leer, se puede predicar, pero ¿cuántos han escuchado de alguien que cree con todo su corazón y ha hablado lo que creía? ¿No? Dice, ¿cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿No? Todo pasa, también tienen que escuchar. Y para que alguien escuche tiene que haber enviados a predicar. Dice, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Porque una cosa es que vos hables o prediques sin ser enviados. Y tenemos que ser enviados y ahí viene, como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Y vamos a ir a 2 de Corintios 4:13. Y yo iba recordando palabras, ¿no?, estos días, y me quedé pensando en esto. Dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe. Habla no solamente de la fe, sino de un espíritu de fe, conforme a lo que está escrito. Creí, por lo cual hablé. Eso está escrito, eso quedó registrado en la palabra, dice. Nosotros también creemos. Entonces el que escucha palabra del Señor, el que la lee, sabe que los que hablaron antes creyeron. Dice, nosotros también. ¿Cuántos dicen conmigo? Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Esto tiene que pasar. Vamos a poder hablar o anunciar lo que creemos. Vamos a ir a primera de Timoteo 4:16. Y acá me quedaba pensando, ¿no? Esos son los consejos que el apóstol Pablo le daba a Timoteo, que estaba siendo enviado a predicar
y por lo que hablara dice que otros iban a poder ser salvos. Qué tremendo que nosotros tenemos que cuidar lo que decimos, porque otros que escuchen van a poder ser salvos. Dice, ten cuidado de ti mismo. Entonces el que va a ser enviado a predicar tiene que tener cuidado de sí mismo. ¿No? Hoy mi hermana hablaba un momentito antes, siempre el Señor hace esto, siempre antes te confirma a través de cómo Él quiere hacer, ¿no? Y nos confirma la palabra que vamos a compartir. Vino mi hermanita, me dice, mira, leí esto. Y digo yo, el Señor, ya compartimos con mi hermana, pero el Señor me estaba confirmando esta palabra. Dice, ten cuidado de ti mismo, ¿no? O sea, de nuestra vida. El que va a ser enviado a predicar tiene que tener cuidado de su vida, de uno mismo, ¿no? Y dice, y de la doctrina. Cuando nosotros vamos a compartir esas buenas noticias, ese mensaje, porque el Señor nos va a dar un mensaje a cada uno para vivir, pero dice de la doctrina, porque cuando hablemos, cuando nosotros podamos compartir, hablemos lo que creemos, vamos a estar compartiendo una forma de vivir. Eso es la doctrina. Cuando te ven a vos, antes de escucharte hablar, ven tu forma de vivir, ven tu vida, ¿no? Nosotros en mi familia tuvimos en este tiempo la oportunidad, vino mi hermano de visita y algo que él me dijo, veo como ustedes viven, ¿no? Otras veces mi hermano iba y paraba en otro lado, pero esta vez, los días que se quedó en mi casa. Entonces vio la vida, o sea, ¿qué podíamos hablar? O sea, vio nuestro levantar y bueno, todo lo que hacemos. Una familia bien imperfecta, porque es lo que somos, pero veía nuestra forma de vivir, lo que hacen los chicos, lo que no, cómo salimos a la iglesia, vio nuestra forma de vivir, ¿no? Y él me dijo, tiene valor, yo me quedé con eso, me dice, tiene valor lo que ustedes hablan, porque veo cómo ustedes viven, ¿no? Y mi hermano es cura, entonces ahí teníamos un desafío grande, ¿no? Pero pudimos compartir, el Señor permitió estos días, ¿no? Entonces él dijo, bueno, ¿no? Lo escuchaba, yo veía que en un momento hablaba con Luis, ¿no? Y porque no habían tenido mucha oportunidad, pero él me decía, yo veo cómo vive. Entonces, bueno, lo que está hablando, a ver qué pasa con la vida, ¿no? Entonces acá dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, porque vamos a hablar, vamos a compartir una forma de vivir, cómo vivimos. Si decimos una cosa, antes nos van a ver cómo vivimos, y esa es la doctrina. Persiste en ello, porque ahí hay que perseverar, ¿no? Hay momentos, hay altibajos, pero ahí hay que perseverar. Y esto me encantó, dice, porque pues haciendo esto te salvarás a ti mismo. ¿Cuántos saben que nosotros tenemos que cuidar nuestra salvación? ¿No? Pablo decía, no sea que siendo heraldo de muchos yo me pierda. Entonces, si Pablo lo decía, nosotros también tenemos que cuidarlo. Debemos cuidar nuestra salvación. Digo yo, muchas veces como esas cosas valiosas que tenemos y que hay que cuidarlas, la salvación, nuestra salvación, el precio que se pagó por nuestra salvación. No darlo por algo, bueno, que ya está, la tenemos que cuidar. Dice, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Qué tremendo esto, que el que te escuche, porque crees en tu corazón, porque estás hablando lo que vivís, se puede salvar. Mirá qué bendición tan grande, qué meta decir, bueno, no solamente yo soy salvo, sino que el que me escuche pueda ser salvo, ¿no? Y este versículo me encantó y lo tomaba para mi vida y sé que es para todos nosotros, ¿no? Y después el Señor me fue compartiendo, porque lo va haciendo de a poco, a través de una historia, porque tenemos que creer para poder hablar, y el Señor me habló de la incredulidad a través de un pasaje, ¿no? De un momento que vivió el Señor. Y vamos a Marcos 9 al 14, una historia que conocemos, pero qué bueno que cuando podamos nosotros escuchar la palabra del Señor lo hagamos como si fuera la primera vez. No, decir, no, bueno, esta historia yo ya la conozco, ya sé. No, cuando el Señor te vuelve a llevar a una historia, si la escuchás de quien esté compartiendo, a ver como la primera vez, ¿no? Tenemos que mantener esa expectativa en el Señor. A ver, hoy puede ser
distinto. ¿Qué hay hoy para mí con esa historia? Con un versículo. ¿Qué puede haber para nosotros? ¿No? Dice, Jesús sana a un muchacho endemoniado. Ese está en el versículo 14, sí dice. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud, dice, y los escribas disputaban con ellos. ¿No? Bueno, dice, seguimos un poquito más adelante, estaban todos reunidos y él les preguntó qué disputan con ellos. Y entonces acá se acerca un papá y dice, y respondiendo uno de la multitud, dijo, Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo. Tenía un espíritu que no le permitía hablar, el cual donde quiera que le toma le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes. Y me quedé pensando esto, dice, se va secando. Era un espíritu mudo que además de hacerle todo este daño, no podía hablar y el papá veía que se iba secando. Dice, y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. ¿No? Y acá sigue, dice, y respondiendo el Señor, cuando están estas letras, ahí nos detengamos porque ahí habla nuestro Señor, ahí habla Jesús. Y respondiendo él, les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y acá algunas veces nosotros hemos leído este versículo y decimos, le dijo a los discípulos. Y acá dijo, oh generación incrédula. Acá le habló a todos, acá habló a todos, diciendo era una generación incrédula. El Señor hablaba a mi corazón con esto, así como hay un espíritu de fe que lo veíamos en el otro versículo, también hay un espíritu de incredulidad. Acá lo primero que hizo el Señor dijo una generación, no le dijo a uno, no enfrentó a los que lo seguían. El Señor dijo eso. Entonces hay un espíritu de fe que te hace escuchar, es el espíritu que te hace hablar, creer, pero también hay un espíritu de incredulidad. Y el Señor lo enfrentó con su palabra, con su presencia. Dice, y se lo trajeron, dice, cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba y echando espumarajos. Dice que el papá, ¿no? ¿Qué pasó? Que no fue al joven, le podría haber hablado al joven, podría haber hablado al espíritu, se fue a hablar con el papá. No tenemos que ser atentos. Entonces el Señor veía ese espíritu de incredulidad que estaba acá, que lo hacía estar mudo a este joven, y fue al origen, le pregunta al padre, y le dice, Jesús le preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño. Dice, y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. No, acá el Señor hizo hablar a este papá sobre un espíritu que era mudo y que no lo dejaba hablar a este hijo. Jesús lo hizo hablar al papá, ¿no? Y le hizo decir lo que hacía. Y algo que va alimentando este espíritu de incredulidad es el tiempo que vemos algo. Él dijo, desde niño, él ya había dejado de creer, ¿no? Y cuántas veces para nosotros también sobre algunas circunstancias, el largo tiempo nos hace, va alimentando la incredulidad. Situaciones que no cambian, lo que vemos, ¿no? Aquello negativo que estamos viendo. Decimos, esto no cambia, él dijo desde niño. Además veía el daño, ¿no? Dice que este espíritu mudo que lo atormentaba, que no lo dejaba hablar, no lo dejaba confesar, lo iba secando, ¿no? Este espíritu de incredulidad mudo lo hacía estar en el fuego y en el agua, lo llevaba de aquí para allá y le hacía mucho daño. La incredulidad, este espíritu mudo, la incredulidad puede llevar hasta la muerte, lo hacía para matarlo. Qué tremendo, así como la fe dice, mi justo por la fe vivirá. Entonces la incredulidad dice que este espíritu era para matarlo.
Y yo también veía acá que el Señor le hablaba a este papá, porque la incredulidad también está muchas veces alimentada por el orgullo, por la autosuficiencia. A alguien le gusta reconocer, es decir, yo soy incrédulo, yo tengo incredulidad en esta área, nos avergüenza. Nos avergüenza la incredulidad. A nadie creo que le puede decir, no, reconocer, yo tengo incredulidad. Y acá este papá tenía que hablar por este hijo que estaba atormentado por ese espíritu mudo, ¿no? Y le dijo, si puedes hacer algo. Estaba frente al Señor y a ver si podía hacer algo. No tenía más fuerza frente a este espíritu. Y dice, ten misericordia de nosotros. Empezó a hablar, a reconocer. Y nosotros tenemos que hacer esto con el Señor. Tenemos que ir y reconocer que el Señor tenga misericordia de nosotros. Y esto hace días que estoy con esta palabra. Dice, Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Y bueno, ahí le pedí a Nico, no sé si llegamos, Nico. Y esta palabra se llama si puedes creer. Wow, Nico, en 5 minutos hizo la placa. La pretendía hacer en casa y le hice un papelito, Nico. Así se llama esta palabra, si puedes creer. ¿No? Esta palabra ha quedado resonando en mis oídos hace muchos días. Si puedes creer, si puedes creer. Dice, al que cree todo es posible, y acá vamos a continuar con esto, si puedes creer, para ser enviados a poder compartir, anunciar esas buenas nuevas, nosotros tenemos que creer. Y hay veces que no se puede creer, no es que uno no quiera, a veces no se puede, porque es un espíritu. El Señor dijo que cuando volviera, se iba a encontrar fe sobre la tierra. Entonces quiere decir que este espíritu está operando en este tiempo. Entonces el Señor dijo, si puedes creer. Nosotros leemos lo que sigue, al que cree, todo le es posible. Amén, con todo el corazón. Pero el Señor, ¿no? Hoy creo que nos hace detener si puedes creer. Le mostró a este papá una condición, nos muestra a nosotros. Y nos hace esa pregunta, si podemos creer. Dice, e inmediatamente, qué tremendo que lo estaba escuchando, estaba frente a Jesús, dice que el padre del muchacho clamó. ¿No? Y el clamor es ese pedido de ayuda, ese pedido de auxilio, ¿no? Es cuando algo se quebranta. Para que se termine este espíritu de incredulidad, tiene que haber un clamor, rogarle al Señor. Y le dijo, creo, pero frente al Señor se daba cuenta que no era suficiente. Y a mí me encantó esto, ayuda mi incredulidad. Yo le había pedido a Nico, vamos al 24, estos 2 versículos, pero en la Nueva Traducción Viviente. Hermosa que es esta versión. Dice, al instante, la presencia del Señor, así lo hace el Señor con nuestras vidas. No dice, clamó, sí, creo. Porque nosotros podemos decir, nosotros creemos. Dice, pero esto me encantó, pero ayúdame a superar mi incredulidad. ¿No? Y qué bueno que nosotros podamos decir, yo reconozco que tengo incredulidad. Mejor no en todas las áreas, pero hay en algunas que sí tenemos incredulidad. Y clamar, que se quebrante nuestro corazón delante del Señor. Eso habla de reconocer frente a Él. Antes y durante estemos siendo enviados a predicar, porque no siempre nos van a enviar el Señor a predicar. A predicar no quiere decir solamente el púlpito, es que el Señor te mueva y le hables a alguien, un vecino, un compañero de trabajo. O sea, predicar es hablar del Señor y ser enviados. Dice, pero tenemos que superar, ¿no? Qué bueno poder decir, Señor, ayúdame a superar mi incredulidad. Hay veces que cuando empezamos y el Señor te muestra la necesidad de otros, hay cosas muy tremendas y le vas a tener que hablar de Cristo con un mal diagnóstico, con pérdidas grandes, hay situaciones muy tremendas.
Y nosotros vamos a tener que reconocer primeramente que Él nos ayude a superar la incredulidad. No vayamos con nuestras propias fuerzas, no algo que hablábamos con mi hermana, sino por el Señor, enviados por el Señor. Y vamos a necesitar decirle, Señor, que nos ayude, no hacerlo con nuestra propia fuerza. Dice, cuando Jesús vio que aumentaba el número de espectadores, dice, entonces ahí el Señor reprendió al espíritu maligno. Ahí esta gente tenía, toda esta generación que el Señor le había dicho incrédula, también tenía que ver. Dice que dichosos son los que creen sin haber visto, pero hay algunos momentos que el Señor sabe cuándo tenemos que ver. Entonces Él tenía que mostrar su autoridad frente a este espíritu que no se podía enfrentar con fuerza humana, con armas carnales. No se puede, es con el Señor. Eso dice, escucha al espíritu mudo el Señor, al espíritu sordo, ¿no? Le dice, escucha, espíritu que impides que este muchacho oiga y hable. El padre no se había dado cuenta que no podía hablar, pero el Señor sí. Y nosotros vimos antes el versículo, que creemos con el corazón, pero tenemos que hablar. Y la incredulidad no te deja ni escuchar. Vos podés estar acá, podés leer, podés escuchar prédicas. Si este espíritu está operando, no podemos escuchar. Dice que impides que este muchacho oiga y que pueda creer con el corazón. No puede creer el corazón si antes no puede escuchar y hable. Acá el Señor dijo, no puede confesar, no puede hablar. Este muchacho no podía pedirle ayuda al Señor, lo tuvo que hacer su papá. El Señor reprendió a este espíritu y dice, te ordeno que salgas de este muchacho y nunca más entres a él. Acá estaba toda la autoridad del Señor. Dice que Él es el autor y consumador de la fe. Con toda la autoridad del Señor pudo ordenar a este espíritu en el nombre del Señor. Y sabemos que dice que hay espíritus que después quieren volver. Acá con la autoridad del Señor dijo, sal de él y no entres nunca más. Y no entres más en él. No, entonces se termina con la presencia del Señor, con la autoridad del Señor. Dice, entonces el espíritu gritó, dio otra convulsión violenta al muchacho y se quedó como muerto. Todos vieron lo que pasó con este espíritu y está muerto. Y acá me quedo también, dice que Jesús lo tomó de la mano, lo levantó y el muchacho se puso de pie. Y acá viene cuando además de predicar el Señor va a hacer su obra. Por eso cuando anunciamos buenas nuevas el Señor va a traer a su casa. Donde el Señor es Él dando la mano. Donde compartíamos ayer con mi hermana Teodora. Y la mano del Señor son los ministerios. En la casa del Señor lo que va a poner de pie son los ministerios, son los ministros. La enseñanza, la prédica, los ministerios. Lo tomó de la mano y lo puso en pie. Y qué bueno que acá dice, más tarde cuando Jesús quedó a solas en la casa con sus discípulos, ellos le preguntaron. Acá el Señor ya no le hablaba a toda la generación, le hablaba a esos que Él seguía y a los que iba a enviar. El Señor también les permitió vivir esto porque ellos iban a ser los que iban a recibir la comisión para ir a predicar las buenas nuevas. Dice, ¿por qué nosotros no pudimos expulsar ese espíritu maligno? Le preguntaron ellos, ¿por qué no pudieron hacer nada? Dice, y Jesús contestó, esa clase solo puede ser expulsada con oración. Vamos a verlo 29 en la 60, por favor. Dice, este género con nada puede salir. Dice, sino con oración y ayuno. Y cuando leí esto recordé y vino, el Señor te va trayendo a memoria, vamos a Isaías 58.
Ay, acá, así lo anoté. En la Biblia de las Américas, yo tengo acá mi machete, me voy acordando, pero tengo el machete. Isaías 58, 4, en la Biblia de las Américas. Algunos que están en esta iglesia desde hace un tiempo, nosotros, no me acuerdo muy bien hace cuántos años, había un día que hacíamos ayuno. Y hacíamos ayuno mes a mes, y el Señor le habló a nuestro pastor del ayuno que quiere el Señor. Y el otro año, en la proclama, se habló también de esto, el ayuno que quiere el Señor. Entonces este espíritu de incredulidad, ¿con qué ayuno puede salir? ¿Será que solamente con el de la comida? Acá dice en el 4, he aquí, ayunáis para contiendas y riñas y para herir con un puño malvado. Dice, no ayunéis como hoy para que se oiga en lo alto vuestra voz. Y si ustedes recuerdan, acá estaban todos peleando, los escribas, los discípulos, estaban discutiendo. Y el Señor les dijo, con ayuno y oración. Pero, ¿cuál es el ayuno? No, el Señor nos hace esas preguntas. ¿Será que solamente era la comida? Dice, ese es el ayuno que yo escogí para que un día, el Señor acá nos dice, con un ayuno de un día, va a ser que vamos a ser escuchados para un espíritu de incredulidad, que el daño que puede llegar a hacer, con un día se humille el hombre. ¿Es acaso que incline su cabeza como junco? Y se llamaréis a esto ayuno y día acepto al Señor. Y acá siempre el Señor nos va mostrando. ¿Será ese el ayuno con el que se va a poder hacer algo? Y dice, no, con ayuno y oración. El ayuno que quiere, que le agrada al Señor. Y quedó acá escrito. Dice, no es este el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las coyundas del yugo, dejar ir libres a los oprimidos y romper todo yugo. ¿No? Y qué tremendo esto habla de poder liberar, desatar. Y oye, ¿y por qué esto se le llama ayuno? ¿Y por qué hay que menguar? Porque tenemos que menguar nosotros para poder hacerlo por otros. Nosotros cantamos muchas veces una canción, libres para liberar, libres para liberar. Tenemos que ser liberados nosotros. Tenemos que reconocer frente al Señor que somos necesitados, que el Señor nos libre para poder hacer esto, ¿no? Y también pensar, ¿por qué ayuno? Y porque no voy a tener que pensar en mí, sino en otro. ¿No? Muchas veces el Señor estás viviendo algo y no te deja pensar en vos. El ayuno es que no pienses en vos, en tu cautividad o en tu problema. Con el espíritu correcto, con el Señor se puede ir a hablar, se puede liberar, se puede orar. No importa lo que estés pasando. Es el ayuno que le agrada al Señor, que ese momento lo dejemos a un lado para hacerlo por otros. Dice, no es para que partas tu pan con el hambriento y recibas en casa a los pobres sin hogar, para que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu semejante. ¿No? Y qué tremendo esto, ¿no? Compartir el pan. Entonces muchas veces si vos tenés algo y lo compartís, vos podés pensar que vas a tener menos. ¿No? Entonces, ¿y el pan? ¿Será solamente el pan de la casa? El pan también es la palabra, todo eso que recibimos. Y a lo mejor es lindo compartirlo entre nosotros, hablarlo nosotros, me gusta a mí, pero el ayuno es porque vayas y lo compartas, le des a otro. Y así se puede ir terminando, ahí va a salir la incredulidad de otros. Compartir. Dejar de solamente nos encanta leer la palabra, tenemos momentos que son agradables, pero que habla de compartir, de dar, ¿no? Dice, recibas en casa, ¿no? Yo lo que también veía, que frente a este espíritu de incredulidad, también hay prejuicios. Habla de recibir en la casa, recibir en la casa del Señor. Esta es nuestra casa.
¿Qué hacemos cuando llega alguien, cuando llega alguien nuevo? Tenemos que recibirlo en casa, ¿no? Algo que, o sea, mejor no siempre... Hay hermanos que a mí me encanta conversar y nos conocemos, pero también hay tiempo también de ayunar en eso y vamos y recibamos a los que llegan nuevos y se van a sentir en su casa. Es que compartas la casa. No solamente habla de nuestra casa, sino de la casa del Señor. El que viene mal, nosotros hemos pasado por experiencias de diferentes personas que llegaron y bueno, había que recibirla, dejar mi comodidad. Ese es el ayuno que le agrada al Señor, que recibamos en casa, pero tiene que ser genuino. No puede, porque no es que solamente voy a ir, le voy a dar un abrazo y nada más. Yo tengo esa imagen, ese recuerdo de Juan Ignacio cuando era chiquito y venía este hermano Rafael, ¿se acuerdan ahí en Guido que veía algunas veces? Y yo no me puedo olvidar eso, que Juan Ignacio salía, era chiquito, iba y lo abrazaba. Y él no veía nada y él decía, ¿y dónde está mi amiguito? Y seguramente el Señor lo usaba a él chiquito para que esa persona se sintiera en casa y tuvo una oportunidad, ¿no? Y ese es el ayuno, o sea, bueno, dejo con el que yo quiero estar o es mi hermano, somos amigos, ¿cuánto nos conocemos? Para ir y poder bendecir a los nuevos. Nos ocupemos de la gente que llega para que recibirlos en casa, porque no tienen hogar. Y tenemos la bendición y se los puede recibir en esta casa. Nosotros tenemos un hogar. Hoy, bueno, voy recordando lo que hablé con mi hermana. Es nuestra familia, es nuestra casa. El que viene acá, viene a nuestro hogar y lo recibimos con amor. Dice, para que cuando veas al desnudo lo cubras. ¿Cuántas personas hoy no saben de la cobertura? Nosotros tenemos la misericordia, la gracia, el regalo del Señor, de que sabemos lo que es la cobertura y el Señor nos da cobertura. ¿Cuántos hay que hoy están desnudos, que no tienen ropa? Mejor esto solo quedó tenemos que también compartir la ropa, compartir alimentos. Tenemos que hacer aquello sin dejar de hacer esto. Esto lo tenemos que hacer. Pero también lo veamos en lo espiritual, ¿no? Para este espíritu de incredulidad necesita cobertura. ¿Qué hizo este papá? El Señor fue a la cobertura, a la cabeza de ese hijo, al papá, y ese papá fue a Cristo. Entonces es compartir, dice, la cobertura. Las personas nos van a ver, ¿no? Me voy quedando lo que fuimos hablando con mi hermana, ¿no? Y yo le decía que muchos van a ver que hay cobertura sobre nuestras vidas, que hay una autoridad. Nuestra vida es distinta que a la de otras personas. Y nosotros lo podemos extender a otros, ¿no? Primeramente viendo nuestra vida, primeramente, y después nos van a escuchar, ¿no? Dice, y no te escondas de tu semejante, ¿no? Y acá, bueno, hay algo importante, mejor acaba tiempo, dedicación al que necesita. Este espíritu trae daño, este muchacho estaba en muy mala situación, nosotros estábamos así. Y hubo alguien que no se escondió. En mi caso, les puedo dar mi testimonio, cuando yo llegué al camino del Señor, era bien complicada mi situación. Y los pastores tuvieron que dedicarme tiempo, ir, y tuvieron que dejar de hacer cosas por ayudarnos, por estar. Entonces, nos escondieron y nosotros también tenemos que hacer lo mismo, no escondernos al que nos necesita. Ese es el ayuno que quiere el Señor. A lo mejor ayunas de tu tiempo, de comodidad en tu hogar, de estar bien. Después tenés que salir a no esconderte de tu semejante que te necesita. Ese es el ayuno que el Señor quiere. Con ese ayuno es que sale este espíritu de incredulidad. Dice, entonces tu luz despuntará como la aurora. ¿Cuántos tomaron este versículo? Y tu recuperación brotará con rapidez. Dice, delante de ti irá tu justicia y la gloria del Señor será tu retaguardia.
Y dice ayuno y oración. Dice, entonces, cuando ocurra todo este ayuno que le agrada al Señor, dice, entonces invocarás y el Señor responderá. ¿Cuántos dicen amén? Entonces invocarás y el Señor responderá. Clamarás y el Señor va a decir, heme aquí. O sea, ¿qué oración podemos hacer frente a algo tan tremendo? Aún frente a nuestra propia incredulidad. Que nosotros podamos esta oración que deseamos que el Señor llamarlo y que el Señor diga, heme aquí. Yo te voy a responder. Y sigue diciendo, si quitas de en medio de ti el yugo. Cuando veamos lo que veamos, no pongamos nosotros yugo. Dice, el amenazar con el dedo, qué tremendo. Eso yo lo tomé para mi vida. ¿Cuántas veces nosotros podemos empezar, no? Así dice el Señor, esto y creernos nosotros superados. Esto lo tomé primeramente y en gran manera para mi vida. El juzgar. A lo mejor si nosotros creemos en algo y no juzgar al que no cree. ¿No? Me acuerdo, Vicky era chiquita, no quería comer algo, y dijo, el que come no juzgue. ¿Cómo era Vicky? El que come no juzgue el que come al que no come. Me acuerdo de eso. Y cuánto en otras cosas. Que dice, cuando quites el amenazar con el dedo, el hablar iniquidad. Qué tremendo que es este versículo, ¿no? Que podemos hablar. ¿Qué pasa cuando hablamos de la incredulidad que vemos en nosotros? Estamos hablando iniquidad. No tenemos que hablar. No tenemos que hablar. Y yo digo, primero es para mí. No tenemos que hablar de la incredulidad de otros, ni tampoco de la nuestra. Pidamos ayuda al Señor. Le pidamos al Señor. Dice, cuando dejemos de hablar iniquidad. ¿No? Y tremendo está, hay que seguir este versículo. Dice, y si te ofreces al hambriento y sacias el deseo del afligido. Acá cambia la vida. Esto es lo que es el camino. Entonces dice, surgirá tu luz en las tinieblas y tu oscuridad será como el mediodía. ¿Cuántos dicen amén a esto? Y damos un aplauso al Señor, porque este ayuno es el que le agrada al Señor. Este ayuno lo podemos hacer con el Señor y Él nos va a escuchar. Él va a decir, heme aquí. Gloria al Señor. Y en el Salmo 68:11, que bueno, lo compartí acá, pasa que está en la pellita, pero si no en la 60, Nico. El día que compartí, acá que abrimos la reunión, dice, el Señor daba palabra y había grande multitud de las que llevaban buenas nuevas. En la versión pellita dice que el Señor hablaba con poder, con su poder, y enviaba a hablar buenas nuevas. Y nosotros estábamos hablando que primero tenemos que creer y vamos a hablar. Y qué buenas nuevas el Señor me habló que vamos a compartir. Vamos a Isaías 35, 4, 6, en la 60, por favor. Creo que al momento que el Señor te envíe, Él hay mensajes sobre nuestras vidas que vamos a compartir otros. Pero hay buenas nuevas. Y esta es una. Para predicar tenemos que saber qué decir, no nuestras palabras, sino lo que el Señor diga que tenemos que decir. Y acá dice, decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Decir, en tiempos que los corazones están apocados, están temerosos. Dice que vamos a ir a decirle una palabra, que no teman. Pero primeramente nosotros tenemos que creer en el Señor y confiar. Y ahí vamos a poder hablar y decirle a alguien que no tema, ¿no? Y dice, el Señor viene con retribución en este tiempo. ¿Cuántos creen que el Señor vendrá y trae salvación? Creerlo de todo corazón. 35:5, y yo esto lo viví y por eso lo puedo hablar. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos. Yo pasé el otro año que algunos, el Señor permitía y muchos no se daban cuenta,
porque el Señor hace eso, Él no nos avergüenza. Pero tuve unas cataratas y en muy pocos meses no veía nada. Pero tenía que pasar por acá. Y el Señor hizo como Él quiso, fue la operación. Pero yo salí de la operación y los que estaban conmigo empecé a leer y a decir yo veo y veía. Y el médico me dice, no podés ver porque estás recién operado. Digo, yo veo. Y le decía lo que leía, porque el Señor lo había hecho. Y nosotros hay cosas que tenemos que pasar para poder hablar de eso. Porque tenemos que vivir, dice. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos, van a ver. Los oídos de los sordos se abrirán. Entonces, cuando anunciamos esta buena nueva, y entonces acá también está, que no juzguemos a ese que no te escuchó mucho tiempo. Cuando sos enviado a predicarle, tenés que creer que hasta los sordos, ese que no escuchaba, los oídos de ellos se van a abrir y van a escuchar. Y si escuchan, van a creer y van a ser salvos. Dice, entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo. Aquel que va a cantar o que va a hablar, el que no cree. Pero el que cree puede hablar y un paso más, cantar. ¿No? Yo recordaba antes del Señor, yo llegué a un tiempo en que no cantaba, nunca cantaba, porque era más la tristeza, el dolor en el que vivía, y mirá lo que hizo el Señor, ¿no? Y en vez, ¿no? Nos hace cantar el Señor. Y esto es algo que lo tenemos que creer, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. ¿Y cuántos lo pueden creer a esto? En el desierto son tiempos difíciles, pero ahí el Señor va a abrir aguas, va a brotar agua, el agua de vida, y lo tenemos que creer. Así lo vamos a poder hablar. ¿Cuántos hay en soledad? Dice torrentes, ¿no? Y uno en Cristo, creyendo, cuando está la vida nueva, el Señor nos quita toda soledad. Y ese torrente es su presencia. Con el Señor nunca más vamos a estar solos. Y lo tenemos que vivir para que otro pueda creerlo. Dice vamos a otra buena nueva, Lucas 2:10. 2:10 dice, pero el ángel les dijo, no temáis. Algo de lo que vamos a tener que hablar y compartir, mucho vamos a ser enviados, es a decir, no teman, que no teman. Pero primeramente tenemos que confiar nosotros y creer con nuestro corazón para poder decir a otros que no teman. Porque es una buena nueva que vamos a ser enviados a predicar. Dice, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Y si vos ves un poquito las noticias, hablar y anunciar de gran gozo es que tenemos que creerlo y vivirlo, ¿no? En medio de toda circunstancia, creyendo nosotros podemos tener gran gozo. Y de ese gran gozo, ¿cuánto necesitan algunos escuchar, hablar con gran gozo? De alguien que cree y lo va a recibir. Es el gozo del Señor, es nuestra fortaleza. Y ahí hay salvación. Dice, y acá hay algo tremendo, dice, para todo el pueblo. El Señor envía a predicar a todos. Nosotros no tenemos que decir, y este sí, no, este escucha. Cuando el Señor nos envíe, dice que son buenas nuevas de gran gozo. ¿No? ¿Cuántos pueden creer? Dice, si podemos creer, de gran gozo. En medio de este tiempo, en medio de las noticias, en medio de toda circunstancia, el Señor nos va a enviar a predicar buenas nuevas de gran gozo, para que muchos reciban la fortaleza del Señor, porque se hace falta fortaleza del Señor para poder ser salvos, para todo el pueblo, para todos, ¿no? Qué tremendo el amor, la misericordia. Por eso nosotros estamos acá, porque fue para todos, no para algunos. A nosotros no nos toca juzgar, y el Señor nos va a sorprender a los que Él elija. Dice, y vamos a Lucas 4:19.
Tremendo, dice, a predicar el año, esta no sé por qué está, en la 18, Lucas. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Dice, porque me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, enviados a los que necesitan. No son los pobres los pobres son los que nosotros somos pobres que necesitamos, los que necesitan. A esos el Señor envía a predicar. Y se me ha enviado a sanar, a traer sanidad. En este tiempo donde hay tanta enfermedad de todo tipo, del espíritu, del alma, del cuerpo, a enviar, a predicar sanidad, dice, a los quebrantados de corazón. ¿Cuántos corazones hay quebrantados? ¿Cuántos corazones que están rotos, pero no como una frase hecha, verdaderamente quebrados, ¿no? A esos vamos a ser enviados a predicar sanidad, pero tenemos que creer con todo nuestro corazón en la sanidad del Señor, sino cómo vamos a hablar. Dice, a pregonar libertad a los cautivos. Qué maravilloso esto. Y a nosotros libres para liberar. Tenemos que creer en esa libertad para poder pregonar. Eso es proclamar libertad a los cautivos, vista a los ciegos. Nosotros creemos que el Señor, acá también la veo a mi hermanita y el Señor también le devolvió la vista, ¿no? Pero creía en el Señor, y a poner en libertad a los oprimidos. Cuando un oprimido empieza a escuchar las buenas nuevas del Señor, es puesto en libertad, por escuchar, porque cuando comience a creer, ese oprimido va a salir en libertad. Y a predicar, decirlo conmigo, a predicar el año agradable del Señor. En este año, guerra de Ucrania, todos los problemas, todo lo que pase, cuando el Señor nos envíe, nos va a enviar a proclamar, a predicar que es el año agradable del Señor. Antes que Él venga, si Él viene, si nosotros creemos, va a estar todo resuelto, no, pero con el gozo del Señor, con la fortaleza del Señor, va a ser el año agradable del Señor. ¿Y qué pasa cuando sobre esta casa? Y esa es una palabra para nosotros. Isaías 62:10. Porque antes de predicar, nosotros tenemos una orden que es pasad por las puertas, barred el camino al pueblo, allanad la calzada, quitad las piedras, alzad pendón a los pueblos. Y acá habla de hacer antes de predicar. Hay que preparar ese camino para la venida del Señor. Es la doctrina que nosotros vivimos y que podemos compartir la que va a sacar piedras para el pueblo del Señor. Va a barrer, va a hacerle un camino para que pueda creer. Dice, he aquí que Jehová hizo oír hasta lo último de la tierra. Decid a la hija de Sión, he aquí que viene tu Salvador. He aquí su recompensa con él y delante de él su obra. Eso es lo que nosotros, el Señor nos envía a predicar. Es la buena noticia que nosotros tenemos que predicar. Les voy a pedir a mis hermanos de la alabanza que vengan. Gloria al Señor. He aquí hizo oír, porque no ser palabra de nosotros. ¿Y cuántos nosotros podemos creer que el Señor viene? Podemos creer que Él viene a salvarnos, que trae su recompensa. Dice, y delante de Él su obra. Aleluya. Aleluya. Y vamos a orar. Vamos a orar. Hoy les decía a mis hermanas, bendito Señor, que poder escuchar, creo en ti, Jesús. Gloria al Señor. Para nuestros hermanos, que tenemos hermanas nuevas y nos ven que nos ponemos el velo. El velo es una señal de autoridad que ponemos sobre nuestra cabeza. Es una señal que ponemos y que estamos como mujeres bajo autoridad. Bendito Señor, lo hacemos cuando oramos, cuando adoramos. Bendito Señor. Creo en ti, Señor. Creo en ti, Señor.
Si puedes creer, te dice el Señor. Si puedes creer. Bendito Señor. Creer con el corazón para que podamos hablar y confesar. Para que haya salvación. Bendito Señor. Para que ser enviados a hablar de Cristo. A eso vas a ser enviado. Todo está en hablar de Él. En hablar de Él, en hablar de su cruz. Como cantábamos. De la cruz, ahí está todo el origen de todas nuestras buenas noticias. Si puedes creer, bendito Señor, en ti. Creo en ti, Jesús. Creemos en ti, Señor. ¿Cuántos creen en Jesús? En mí. Estas palabras alcanzan a otros, traen salvación.